Hermanos, muy buenas noches. Un saludo a todos los que estamos aquí presentes. Hoy día, julio 3 del 2020. Me gustaría que me digan, por favor, si me pueden escuchar bien antes de proseguir la reunión. Si me pueden escuchar bien, me pueden, por favor, ah, decir amén o decir que me están escuchando. ¿Escuchan bien, hermanos? Antes de empezar, espero que la conexión esta noche esté bien, trabajando para bien para nosotros, porque siempre hay un problema de conexión a esta hora. Sin embargo, estoy grabándolo y espero que cuando esto se ponga en YouTube, entonces caiga mejor. Ahorita no, yo no veo nada que está Sí, bien, se oye bien, muy bien. Ok, muy bien, se escucha perfecto. Correcto, entonces vamos a hacer una oración antes de seguir. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque en este momento, Señor, vamos a estudiar cómo el Evangelio afectó el nacimiento de esta nación, los Estados Unidos de América. Que sea de bendición y de mucho conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, mañana, para los que no saben, mañana es 4 de julio y se celebra el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, de el control y del reino de Gran Bretaña del siglo XVIII. ¿No? Fue uno de los eventos más importantes en todo el mundo y lo es hasta ahora. 1776, 4 de julio, se declara la independencia. ¿No? Sucedieron muchas cosas desde antes de ese siglo, porque ya es al final del siglo XVIII, 1776, pero ya desde 1720, 30, 40, 50, 60, 1770, entonces ya empezaron problemas políticos entre las colonias americanas, británicas en América, que eran 13, y el Reino Unido, por muchas razones políticas. Uno de ellos era opresión, ¿no? Uno de ellos era la opresión política, opresión social y también opresión y tiranía en cuanto a la religión, en cuanto a la conciencia de los colonos. Entonces todo esto, muchas personas no conocen, especialmente los que no conocen de Estados Unidos, inclusive los que viven en Estados Unidos, que la revolución que se llevó a cabo para la independencia de Estados Unidos tuvo desde el principio un carácter religioso. Y ese carácter religioso tiene que ver prácticamente con la religión del cristianismo. Y el cristianismo que influenció la revolución fue el cristianismo de la Reforma. Y el cristianismo de la Reforma, específicamente, que influenció, fue el cristianismo calvinista. ¿Me entiende? O sea, fue el cristianismo reformado calvinista. Eso fue. No fue el cristianismo luterano, no fue el cristianismo católico romano tampoco. No, fue el cristianismo reformado calvinista. Juan Calvino ni siquiera tuvo en mente que sus instituciones, su teología, iba a ser la base por la cual los predicadores de la colonia de los años 1700 en las colonias americanas iban a usar como medio para encender las conciencias de los más de 3 millones de colonos en ese entonces, para luchar por la libertad política de las colonias del reino y del poderío de Gran Bretaña.
Fueron momentos muy, diríamos, claves y críticos, muy claves y críticos en la historia del mundo. En el año 1700 uh, ya las colonias estaban sintiendo el peso, ¿no? El agravio, la tiranía del gobierno del reinado de Gran Bretaña. Y la corona británica trataba muy mal a los colonos americanos en ese entonces, aquí en esta parte del continente. Entonces, la mayoría de los colonos eran descendientes de los puritanos que vinieron en 1609, 1619 y 1629. La gran inmigración que se hizo de Inglaterra a esta parte fue en 1629 en adelante. Primero vinieron los disidentes ingleses llamados peregrinos. Eran personas cristianos independientes que se habían separado de la iglesia anglicana y vinieron a los Estados Unidos. Ellos fueron llamados los peregrinos. Ellos se separaron totalmente, ¿no?, de la iglesia anglicana y vinieron aquí a estas costas en 1619. Para ese entonces ellos comenzaron ya a formar sus propias congregaciones, para adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, llamados separatistas, mejor dicho, separatistas ingleses. 10 años más tarde, 1629, entonces otro grupo de disidentes ingleses vinieron, pero a diferencia de los peregrinos, ese grupo era mayor, mucho mayor, pero aparte de la cantidad que era mayor, eran personas con gran intelecto, eran teólogos estudiados en las mejores universidades de Inglaterra, eran abogados, juristas, profesores, eran intelectuales. Este grupo fue llamado los puritanos. ¿Por qué puritanos? Porque ellos querían purificar la iglesia de Inglaterra, porque veían que la iglesia de Inglaterra no se había reformado totalmente. Todavía tenía el sistema episcopal, estaba muy apegado a Roma. Entonces los puritanos teólogos, ¿no?, ellos habían sido influenciados por la teología de Juan Calvino. Fíjese, de Juan Calvino. Entonces ellos ya conocían, ¿no?, ya conocían toda la teología calvinista y dijeron, tenemos nosotros que reformar Inglaterra. Pero no fue fácil reformar. De ahí es que en ese periodo se forma lo que se llama el Parlamento inglés, de la Asamblea de Westminster, ¿no? La Asamblea de Westminster que lleva a cabo y que duran como 6 años y que al final produce los catecismos mayor y menor de Westminster y también las confesiones de fe. Una de las cosas muy importantes es que cuando vienen a los Estados Unidos huyendo de la persecución, comienzan ellos a formar sus colonias, ¿no? Entonces para el año 1690, ya para el final, muchos de ellos ya estaban muriendo. Entonces sus generaciones de ellos, nacidos ya en América, al entrado de 1700, ya eran propiamente nacidos en los Estados Unidos, en América. Todavía no estaban los Estados Unidos formados, pero ya las colonias estaban creciendo. Entonces cuando ya estaban creciendo, entonces la corona británica comienza a tomar más control, porque decía, bueno, estos están creciendo, se están multiplicando, tenemos que controlarlos. Y una forma de controlar es el aspecto económico. Son nuestras colonias y tienen que darlos. Y la mejor forma de controlar es a través de impuestos. Y el gobierno británico, la corona británica, los soldados británicos que estaban en las colonias, eran crueles, eran tiranos, trataban muy mal a los colonos. Toda esta generación de hijos de los puritanos ingleses, ¿no?, para 1690, para 1700, 1710. Entonces todos ellos fueron formados en hogares. Estamos hablando de una cantidad de unos 3 millones, ya se habían producido para el tiempo de la independencia, habían ya crecido como a 3 millones y algo de población. Todos ellos crecieron en hogares donde ellos fueron criados con el catecismo puritano, catecismos
que crearon mismo los puritanos aquí en los Estados Unidos, catecismos también de otros puritanos en Inglaterra y obviamente el catecismo también de Westminster. Mayor, el catecismo menor también. Entonces toda esa generación de 1700 eran prácticamente la población que hizo las colonias. Las colonias estaban el 99.9%. 99.9% eran cristianos de herencia puritana, presbiteriana. Los presbiterianos llegan aquí de Escocia y de Inglaterra 1730, 1740. Los primeros presbiterianos, pactantes. Entonces ellos comienzan a expandirse, ¿no? A predicar. Los presbiterianos, a diferencia de los puritanos, recuerde que ellos emigran de la parte de Escocia y de Irlanda, ¿no? Y muchos de sus líderes habían muerto, perseguidos por la corona inglesa en Escocia, ¿no? Fueron perseguidos y no había casi ministros presbiterianos en los Estados Unidos. Pero sin embargo ellos enseñaban el catecismo a sus generaciones. Entonces para el tiempo de las colonias 1740, entonces ya podemos ver unas colonias vibrantes en el cristianismo puritano, en el cristianismo presbiteriano, ¿no? Y habían pocos metodistas, pocos luteranos y pocos bautistas, pero la mayor cantidad eran congregacionalistas, puritanos, presbiterianos. Entonces todos los hijos de ellos, absolutamente todos, crecieron con un temor a Dios. Ellos crecieron con un temor a que tienen que ser buenos ciudadanos. Ellos les enseñaron que para que sean buenos ciudadanos tenían que ser buenos hijos, y para ser buenos hijos tenían que obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, ir a la iglesia y memorizar los catecismos. Y eso era lo que sucedió en los Estados Unidos, ¿no? En las colonias lo que se hacía era justamente eso, de que se enseñaba, ¿no? En las casas a los hijos el catecismo. Todos crecieron aprendiendo el catecismo, ¿no? Entonces por eso que esa generación era una generación que respetaba a la familia, respetaba a Dios, temerosos de Dios. Salieron los mejores ministros del evangelio de ese entonces y eran patriotas. Ellos sabían que sus antepasados huyeron de Europa por la persecución de la iglesia anglicana, de los papistas, del catolicismo. Vinieron a los Estados Unidos para formar lo que ellos llamaban la Nueva Israel. Desde el principio, cuando los puritanos vinieron acá, ellos se compararon como la tribu de Israel, la Nueva Jerusalén. Ellos consideraron esta parte de América como la Nueva Jerusalén. Entonces la Biblia se constituía entonces como el único documento de gobierno en todas las colonias. Nadie podía ser un gobernante si no profesaba la fe en Jesucristo y tenía que hacer la fe reformada calvinista. No podía ser cualquier cristianismo. Nadie podía ser un ministro si no era bien entrenado en las lenguas originales del hebreo, del griego, conocer dialéctica, conocer la homiléctica, conocer la hermenéutica, conocer toda la teología pactual que se había enseñado en Europa desde Lutero, desde Calvino, desde los puritanos que estaban en Escocia. O sea, tenían que ser gente preparada. El trabajo, el puritanismo dio al trabajo el carácter de lo que es sagrado. El trabajo era considerado como una bendición y algo sagrado. Ellos tomaban al pie de la letra lo que Pablo dijo a los tesalonicenses: el que no trabaja, que tampoco coma. En otras palabras, el fruto de tu trabajo tiene que ser bendecido y tiene que ser honrado para que esta nación prospere. ¿Y qué creen? Todos ellos tenían en la idea, y eso pasó a los padres fundadores de los Estados Unidos, de que Dios creó esta nación, los Estados Unidos, con una misión especial, y esa misión fue que sea luz a todas las naciones. Eso era en la conciencia de los puritanos. Para el tiempo que nacen los padres fundadores de Estados Unidos, que firman la independencia en 1776, pasaron como 150 años. Ellos ya tenían en su mente que la única razón por la cual vinieron los padres puritanos a esta nación fue porque Dios les dio una misión, y hacer de esta nación una nación próspera que viva bajo la ley de Dios. Entonces cuando ellos firman, y esto lo vamos a ver en un momento, cuando firman la carta de independencia, ¿no? Independizándose de la corona británica, ellos reconocen que en los anales de los eventos del mundo,
¿no? Dios escoge a los Estados Unidos, ¿no?, como una nación divina, porque Dios lo quiso así. Ellos entendieron que ese era el mandato por la cual los Estados Unidos será creado. Entonces tenía su mandato, el llamado era un llamado bíblico, protestante, calvinista. O sea, no era cualquier cristianismo. No era el cristianismo anabautista, no era el cristianismo anglicano, y peor, no era el cristianismo católico romano. Ellos tenían la idea de la teología pactual que se estaba enseñando en Ginebra y en toda Europa, de que había un pacto. Los Estados Unidos, las colonias, nacen con un pacto con Dios. Ese pacto se cristalizaba en el gobierno de cada colonia, en el gobierno de cada. Entonces cada gobierno tenía que ser gobierno local, tenía que ser gobernado por personas, como dije, que profesaran la fe en Jesucristo, y que la ley de Dios se constituía entonces como el fundamento, ¿no?, el fundamento de la ley judicial, ¿no?, y de la ley moral y ética y civil para el gobierno local. Una de las razones que muchos no saben es que cuando estaba creciendo, las colonias comenzaban a crecer. Y esta es la razón por la cual el origen de las escuelas públicas. Y hoy en día, lamentablemente, la razón por la cual la escuela pública de educación de Estados Unidos ha fracasado es porque elementos ateos, marxistas, que han entrado en las últimas 70 años, ¿no?, han destruido totalmente la razón por la cual las escuelas públicas fueron creadas. Las escuelas públicas fueron creadas en los Estados Unidos, en las colonias, con el único propósito de prevenir. Ellos llamaban al gran engañador de las almas. El gran engañador de las almas es Satanás, que pueda apartar a la juventud, ¿no?, del Evangelio de Cristo. Entonces ellos dijeron, ¿no?, tenemos que enseñar a los niños, tenemos que crear escuelas para enseñar, ¿no?, y prevenir a la juventud que no sea engañada por el gran engañador de las almas, que es Satanás. Y tenemos que enseñarle también el valor de la lectura, el valor de las ciencias, el valor de la gramática y sobre todo el temor a Dios. Porque es la única forma como nosotros podamos proteger a la juventud de los vicios cuando sean grandes. Entonces, el propósito principal de las escuelas públicas en los Estados Unidos, en las colonias, fue el temor a Dios, que nazcan ciudadanos, ¿no?, que crezcan ciudadanos con temor a Dios, al Evangelio, y por supuesto ciudadanos que sean productores para la sociedad, para la colonia. Pero la escuela pública hoy en día ya no es así. Las escuelas públicas están gobernadas por ateos, por marxistas, que inclusive ellos ha sido una revisión de lo que es la historia del cristianismo en los Estados Unidos. Niegan sus raíces puritanas, calvinistas, 100%. Eso es innegable, eso es irrefutable. Más de 1 millón de documentos en el Congreso, en la librería del Congreso de los Estados Unidos, comprueban irrefutablemente que los Estados Unidos fue creado por la teología calvinista de la teología pactual. Eso es algo innegable. Entonces, como ellos no pueden negar, entonces lo que hacen es hacer una revisión y ellos comienzan a atacar. Y dicen, ¿no?, los marxistas a partir de 1920, 30, 40, 50, el siglo pasado, hace unos 80, 70 años, que la religión que vino aquí fue una religión opresora, una religión blanca, anglosajona, protestante, ¿no?, blanca, racista, sexista, ¿no? Entonces toda esa terminología que es marxista, comunista, ¿no?, se enseña en las universidades, se enseña en las escuelas públicas, se enseña en la televisión, se enseña en libros, se enseña ahora en la internet, se enseña en todas partes, de tal manera que el americano común y corriente que nace hoy en las escuelas se tenga que sentir avergonzado de haber nacido en los Estados Unidos, porque es una nación racista, porque es una nación sexista, porque es una nación explotadora, porque es una nación que invade a los demás, que es una nación mala, maligna y que tiene que desaparecer. Pero eso es la propaganda marxista. Porque la realidad, cuando uno va a la historia, cuando uno comienza a estudiar realmente las raíces de esta nación, uno se da cuenta que no tiene nada que ver con eso. Los padres puritanos y los padres fundadores de esta nación
fueron abiertamente, públicamente y sin vergüenza y confesadamente cristianos, protestantes, en su mayoría calvinistas, presbiterianos, luteranos y luego vinieron metodistas y también bautistas. Pero en ese orden, 100% protestantes. Hubieron también católicos. No se puede decir que no, para que nadie diga de que no. Sí hubo católicos. Católicos que vinieron aquí eran diferentes a los de Europa, ¿no? Ellos no vinieron para hacer guerra a los protestantes, ya sea porque eran minoría, pero ellos entendieron también, los pocos católicos, de que la libertad política de esa nación y de cualquier nación está íntimamente relacionado al Evangelio de Cristo y a la ley de Dios. No podía haber ningún patriota, escuchen bien, no podía haber ningún patriota, ningún magistrado, ningún gobernante que no profesara la fe en Cristo. Es el Evangelio de Cristo, el fundamento y la ley de Dios, los principios básicos, duraderos, fundamentados en la misma palabra de Dios que produjo esta nación. Por siglos, por más de 200 años, se enseñó en las escuelas públicas, en las universidades, en el gobierno, inclusive en la Corte Magistrada de Justicia, que Dios es el ser supremo y que cualquier persona, cualquier magistrado que no reconociera a Dios como el único hacedor, creador, arquitecto de toda la estructura de gobierno, entonces no es capaz de gobernar ni su casa, ni su iglesia, ni la localidad, peor el gobierno. Entonces todo eso es parte de la herencia de esta nación. Y eso es reconocido inclusive por historiadores seculares. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día no se enseña eso. Hoy en día, yo tengo aquí libros de texto de historia, ¿no?, seculares, que enseñan en el high school o escuela secundaria, y yo los he estudiado. Es una vergüenza que esos libros de historia que enseñan hoy en las escuelas no dan el lugar que se tiene que dar a la fe de los puritanos, a la fe de los padres fundadores de esta nación. Es poquito, lo denigran y lo ponen de una forma negativa, y más enfatizan lo que sucedió en un año, acerca de el juicio a las brujas de Salem en Massachusetts. Eso solamente fue un año. Pero ¿qué acerca de los 200 años de historia protestante calvinista en los Estados Unidos? No lo tocan. Eso se llama revisionismo histórico. Pero sin embargo, hoy en día, ¿no?, como estamos viendo los últimos acontecimientos que pasa políticos en Estados Unidos, ¿no?, se está cambiando la historia, ¿no? Se está poniendo lo que ha sido siempre rechazado por los padres fundadores como virtud de esa nación. ¿Y cuál es eso? La anarquía, ateísmo, agenda LGTB, marxismo, toda aquella ideología ajena a los principios de esta nación es lo que se está estableciendo en esta nación. Lamentablemente, hay un partido que se encarga de hacer eso, es el Partido Demócrata. Ahora, con esto, esto es verdad. No soy republicano, pero el Partido Demócrata está en el negocio, siempre está en el negocio de destruir los principios básicos de esta nación. Por alguna razón, todos los miembros del Partido Demócrata odian los principios, los orígenes, las raíces protestantes calvinistas de los Estados Unidos de América. Que si bien es cierto es cristianismo, se tiene que definir qué clase de cristianismo. Calvinismo. Muchos inclusive que quieren estar a favor de la libertad de esta nación, ni siquiera entienden por qué tienen que estar a favor de esta nación. No solamente se trata de una república, no solamente se trata de libertad de expresión, hay algo más detrás de eso. Si no se reconoce el fundamento de una teología pactual que trajeron los puritanos para que esta nación sea lo que es, si no se reconoce eso, si no se reconoce el papel de la religión, no solamente como un aditivo, sino como el fundamento y la esencia del gobierno y la educación, este país no va a alcanzar más, se va a ir abajo. Y lamentablemente grupos inclusive conservadores creen que solamente con ser conservador es suficiente. No es suficiente. No es suficiente ser conservador. Tampoco es suficiente ser
libertario. No, no, ni libertario ni conservador. Cuando vinieron los puritanos y cuando nacieron los padres fundadores, ellos no se vieron tampoco ni como republicanos, ni como conservadores, ni como libertarios, peor como demócratas. Ellos se vieron como un pueblo que entendía que hay un pacto con Dios. Entonces, la teología pactual no solamente es teología pactual en el aspecto teórico o subjetivo, sino que se puso en práctica aquí en los Estados Unidos. Y la razón principal por la cual Estados Unidos en este momento está en una crisis de identidad, hermano, de identidad política, social, inclusive moral y espiritual, en donde en menos de una generación puede cambiar en ser una sociedad 100% secular y atea, lo cual Dios no lo permita, es justamente porque se olvida que las bases de esta nación empieza en el hogar cristiano. Y en el hogar cristiano donde se tiene que educar al hijo. Educaban con el catecismo. No es difícil. No es difícil. El padre, la madre educaban al hijo. El hijo crecía siendo educado en el hogar con el catecismo. Ellos sabían, para el tiempo que ya eran grandecitos, temer a Dios, honrar al padre, a la madre, honrar a Dios en la iglesia, ser buenos ciudadanos. Y muchos de ahí salían los mejores ministros, predicadores, pastores del evangelio. No como ahora, ¿no? Ahora cualquiera puede ser, ¿no? Pastor de la prosperidad. No, estamos hablando de ministros de verdad, ministros que se pasaban estudiando y entendían la razón, la relación entre gobierno y fe, entre cristianismo, ¿no? y autogobierno, entre prosperidad y evangelio, entre frugalidad, trabajo, sin depender del Estado para que ellos vivan como es ahora. Entonces, todo eso parte de una razón religiosa, cristiana, protestante, calvinista. Sí, así es. Inclusive los católicos en los Estados Unidos tienen esa tendencia calvinista, no son como en Latinoamérica. Y eso es así. ¿Por qué? Porque el espíritu americano calvinista ha permeado todas las instituciones. Por eso, por esa razón, se ataca los fundamentos de esta nación, que son puritanos, que son presbiterianos. Déjenme leer aquí algo, ¿no? Para que ustedes sepan cómo la influencia del cristianismo desde sus inicios ha permeado las instituciones de los Estados Unidos de América y fue lo que llevó a la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña. ¿Quiénes fueron aquellos que pusieron la conciencia para que los colones pelearan por sus derechos en contra de Gran Bretaña? No fueron los políticos, no fue George Washington, no fueron Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, si bien es cierto son personas de renombre. ¿Sabes quiénes fueron los que pusieron todo el carbón, ¿no? La leña, para que surja el fuego de patriotismo en esta nación? Fueron los predicadores protestantes, calvinistas y presbiterianos. Cada domingo en el púlpito daban sermones, 2-3 horas, creando la conciencia en la gente de libertad y que la causa de libertad les tiene que llevar a pelear por la libertad política en contra del enemigo tirano que representaba Gran Bretaña. Por décadas, domingo tras domingo, sermones, diríamos 75% del tiempo de los colones en los Estados Unidos era solamente sermones de los predicadores protestantes, calvinistas, presbiterianos y bautistas, entre otros. Diciendo a la gente, tenemos que defender nuestras libertades políticas. El tirano Inglaterra, que nos persigue aquí en América, nos quiere oprimir, y sí lo estaban oprimiendo. Pero llegó el momento de ser una nación libre e independiente. Dios nos trajo aquí con una misión. Y para que esa misión sea protegida, llegó el momento, así lo decían los padres fundadores, tenemos que pelear. No porque nos gusta pelear, sino para que haya libertad, se tiene que pelear. La libertad no es gratis. Va a haber derramamiento de sangre, pero tenemos confianza en el gran creador, en el creador del universo. Tenemos fe total en Jesucristo, que Él nos trajo aquí. Y por la fe en Jesucristo vamos a pelear por nuestra libertad. Eran momentos críticos, hermano. Algo que tal vez
no se va a repetir otra vez en Estados Unidos. Pero que si la situación de hoy en día lo exige, Dios quiera que no se llegue a ese punto en derramamiento de sangre. Porque la crisis actual de Estados Unidos es una crisis espiritual y religiosa. Es una crisis de fe. Siempre lo fue en los Estados Unidos. Nace de los principios protestantes calvinistas de la teología pactual que se predicó desde Lutero, desde Calvino, desde los presbiterianos en Escocia. Lo expusieron en la asamblea de Westminster y lo trajeron aquí a los Estados Unidos, en las colonias. Toda esa gente estaba empapada de sermones bíblicos. Desde la mañana, en la tarde y en la noche, 7 días a la semana, 31 días al mes, 12 meses en el año. Sermones bíblicos, protestantes, calvinistas, teología pactual, todo eso estaba ya imbuido. Crecían, los niños crecían escuchando esos sermones. Sí, eso es lo que produjo el carácter cristiano de los primeros cristianos, de las primeras generaciones en esta nación. Y Dios bendijo. Por eso ellos dijeron, Dios está bendiciendo. Pero sin embargo ahora fuerzas ajenas, fuerzas que no tienen nada que ver con los inicios de Estados Unidos, están que tratan de destruir las bases. Y las bases que son políticas, son bases políticas, pero que están fundamentadas en la palabra de Dios. Y esto es serio, esto es verdad. Cuando la teología pierde, cuando la teología protestante, calvinista, pierde su lugar en la vida cívica en los Estados Unidos está a punto de ser destruido. Y lo voy a repetir. Cuando la teología protestante calvinista pierde su lugar dentro de la vida cívica y política en los Estados Unidos, está a punto de desaparecer. Porque lo que hace esta nación grande es el Evangelio de Cristo. Lo que hace e hizo esta nación grande es la teología calvinista, teología pactual. Eso es lo que hizo. Sí, Señor, así es. Hay cantidad de documentos. Me pasaría tal vez meses para enseñarles uno por uno, sermones. Estuve revisando toda esta semana pasada. Tengo aquí unos sermones y lo ponen tengo acceso a la librería del Congreso de Estados Unidos. Unos sermones, hermano. Increíble. Increíble. Me tomó el otro día casi 3 horas de leer un sermón. 3 horas. Unos sermones increíbles, llenos de pasajes bíblicos, sustancia pura, y que me hizo transportar a 1770, cuando otros predicadores llenos de fuerza, de energía, comenzaban a predicar sermones de 2-3 horas, incitando, motivando a la gente a que luchen por su libertad política, a que no se dejen pisotear sus derechos por los tiranos de ese entonces. Todos los domingos los sermones se predicaban, se imprimían y se distribuían en los periódicos. La gente al día siguiente veían los sermones publicados en los periódicos y los leían otra vez. Predicadores que tenían una energía que, créame, no existen hoy. Escúcheme, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de predicadores. ¿Sabe qué? No existe ningún predicador hoy en día que se iguale a esos predicadores. No existe. No hay. Yo he escuchado, aquí en Estados Unidos yo escucho a los predicadores, escucho sus sermones. La mayoría da vergüenza. Es una lástima. Y yo digo, ¿cómo es posible que los Estados Unidos, que dio los mejores predicadores, ministros del Evangelio, haya en este momento, en esta generación, producido predicadores que son de papel, que no tienen esencia, que son más bien en hazme reír, que no producen ni siquiera cosquilla al enemigo? Mensajes, mejor no escucharlos. No, honestamente, mejor no escucharlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Evangelio, esta nación nació con el Evangelio de Cristo.
Cuando el evangelio se diluye, cuando la convicción de que el gobierno civil tiene que estar fundamentado en leyes bíblicas, cuando no existe eso, es rumbo al fracaso. Es rumbo al fracaso. Ustedes saben, y eso es a nivel mundial, saben acerca de este grupo Black Lives Matter. No, en español es la vida de los negros importa. ¿Cómo es posible que un grupo terrorista, porque son terroristas, un grupo terrorista, ateo, marxista, racista, que usa la violencia y la muerte como medio para avanzar su ideal, igual que Mao en China comunista, sea catalogado, ¿no?, sea puesto y auspiciado, patrocinado como un grupo de derechos civiles? Él no representa a los Estados Unidos de América, no representa la Constitución, no representa los ideales de los hombres, no representa nada, pero sí representa una cosa: representa a los enemigos de los Estados Unidos de América, representa a los enemigos de Jesucristo, representa a los enemigos de las bases fundamentales cristianas que hizo de esta nación una nación grande. Pero sin embargo la ignorancia es grande, ¿no? Tan grande la ignorancia que hacen de este grupo un grupo héroe. No son héroes, para nada, absolutamente 100% son opuestos a los ideales de esta nación, ¿no? Y es triste, porque no dicen la verdad. Por eso llamo medios de malinformación o desinformación, ¿no?, manipulada, controlada por otros. Porque los medios no son medios de comunicación ni de información, son medios de desinformación, propaganda política izquierdista. Ellos no educan, ellos adoctrinan. Las escuelas públicas, hoy en día en los Estados Unidos, se han convertido en fábricas de adoctrinamiento ideológico. No se enseña quiénes fueron los padres fundadores, no se enseña quiénes fueron los peregrinos, no se enseña quiénes fueron los puritanos, no se enseñan lo que ellos enseñaron, no se enseñan cuáles fueron las bases de las colonias de ese entonces, que fueron puramente bíblicas, que se reconocía los 10 mandamientos, se reconocía a Jesucristo, se reconocía a Dios, se reconocía la Biblia. Nadie podía ser un gobernador si no profesaba la fe en Cristo abiertamente, pero ahora no. Ahora es una ofensa decir que tiene que ser cristiano. No, tiene que haber pluralidad religiosa. Sí, tú puedes ser un ateo, puedes ser un sodomita, no importa, libertad de pensamiento. Sí, porque si dices que eres cristiano, vas a ofender al que no es cristiano. Si dices yo creo en Cristo, no lo digas, porque el que no cree se va a sentir ofendido, se va a sentir que está siendo humillado, invadido por tu creencia. ¿De dónde sacan esas tonteras? ¿No? Y mucha gente lamentablemente cree eso. Mire, voy a decir algo. En el año 1864, ¿no?, se inscribe en las monedas, ¿no? Aquí tengo una moneda. Está. ¿Dónde? Por aquí. Debo tener una moneda por aquí. No tengo. Oh, sí, aquí está. Bueno, es una moneda americana. Esta moneda es una de las más antiguas, no sé si la pueden ver, pero pueden ver por el color. ¿Qué año? Déjenme ver. 1910. Dice, "In God we trust", significa confiamos en el Señor. Eso fue puesto en el año 1954. 1864, bajo el presidente Abraham Lincoln, se puso en las monedas, en Dios confiamos, o en God we trust, ¿no? En el año 1774, el Congreso, ¿no?, abrió sus sesiones con oraciones. 1774, 2 años antes de la independencia de los Estados Unidos, el Congreso confederalista de las 13 colonias comenzaron a orar antes de que empiecen sus reuniones, ¿no?, en el Congreso de las 13 colonias de ese entonces. 2 años más tarde se comienza o se declara la independencia de los Estados Unidos. En el año 1775, un año antes de la independencia, con la introducción de los capellanes,
en la Armada de los Estados Unidos, pusieron capellanes en el cuerpo militar en 1775 con el propósito de que todos los soldados, todos los militares adoren a Dios. Hoy en día esto es triste. Dentro del cuerpo militar de Estados Unidos, el cuerpo militar de Estados Unidos es el más poderoso del mundo en armamento. Créame, es el más poderoso en una guerra, y no es para vanagloriar, se lo lleva a China y a Rusia. Eso es la verdad. Muchos no dicen, pero es cierto, yo lo sé. Sin embargo, por más poderío que tengan, entonces ya están coartando la adoración a Dios. Cuando en 1775, cuando se fundó la Armada de los Estados Unidos, se proveyó capellanes para que los soldados adoren a Dios abiertamente y lo adoren con limpia conciencia. 1789, octubre 3, ¿no? Después que el Congreso aprobó, ¿no?, las enmiendas de los derechos constitucionales, el presidente George Washington reconoció que el deber de las naciones es reconocer la providencia del Dios Todopoderoso para obedecer la voluntad de Dios, para ser agradecido de los beneficios que el bendito Dios ha otorgado y para que cada uno humildemente, en toda humildad y mansedumbre, implore al bendito Dios Todopoderoso de los cielos la protección y el favor. Y por lo tanto declaro, dice George Washington, 1789, yo proclamo, dice, un día de acción de gracias a nivel nacional en todas las colonias. Ese día tiene que hacerse oraciones, tiene que ser observado, tiene que ser reconocido con corazones de agradecimiento por todos los favores que el bendito Dios Todopoderoso de los cielos especialmente ha otorgado a esta bendita nación. George Washington parece un predicador, pero hoy en día, solamente porque Trump fue a una iglesia, nomás se paró en una iglesia, lo critican de cómo evolucionó de hace 200 años, cuando un presidente podía hablar abiertamente de la fe en Cristo y de reconocer al Dios Todopoderoso, darle gracias por todas las bendiciones. Cómo ha pasado de allí a ser vilificado, burlado, ¿no?, con el simple hecho de pararse un presidente en una iglesia. Entonces, ¿cómo evolucionó la conciencia cristiana de esta nación a una conciencia secular, burlona, ¿no?, cínica, que interpreta el reconocimiento a Dios como una violación de los derechos humanos? Eso es inconcebible. Eso es inconcebible en esta nación. Desde 1795, en 1789, perdón, se hizo un acta judicial, 1789, para que todo juez en los Estados Unidos, juez federal, cuando haga el juramento, termine diciendo que Dios me ayude. Un momento. Pero ¿cómo los secularistas dicen ahora que no se puede decir Dios porque es violación del Estado y la Iglesia? Eso es mentira. Los padres fundadores nunca pensaban que el mencionar a Dios, que el dar gracias a Dios, que el ayunar, que el orar es una violación de Iglesia en Estado. Nunca lo pensaron eso. Desde 1795 hasta 1860, las iglesias, los servicios cristianos se llevaban a cabo en el edificio del Capitolio de la Casa Blanca en Washington. Y ahí asistían los presidentes, tales como Thomas Jefferson, ¿no?, que dicen los ateos, oh, Thomas Jefferson fue ateo. No fue ateo. James Madison, John Quincy Adams, Abraham Lincoln y otros oficiales más. O sea, desde 1795 a 1860, más de 50 años, se realizaban servicios los domingos, cristianos, no ecuménicos, cristianos. Se mencionaba al Dios de la Trinidad,
cómo evolucionó de prácticas cristianas a que si hoy en día inclusive se menciona a Dios, es una violación de derechos humanos o de la Constitución? Eso es mentira. Esa es invención de secularistas en los Estados Unidos. ¿Qué más? Hay mucha información aquí. Las introducciones a las constituciones de los estados en Estados Unidos. Por ejemplo, el preámbulo a la Constitución de Alabama declara que la gente de Alabama ordena y establece su constitución y su forma de gobierno y la guía del Dios Todopoderoso. En la era de los fundadores, la palabra religión se refiere al cristianismo. Muchos piensan, bueno, ahí dice religión, no dice cristianismo. No era necesario que diga cristianismo, porque la religión del pueblo era el cristianismo. No era el budismo, no era el islam, era el cristianismo protestante. La palabra religión se usó en la primera enmienda definida en 1776, ¿no?, en la Constitución de Virginia por James Madison, en su memorial y en otras fuentes. Religión significa el deber en el cual nosotros debemos al Creador y también la forma como debemos darle servicio y adoración al Señor. Eso es religión. En su discurso inaugural en 1789, George Washington repetidamente hablaba acerca de las bendiciones de Dios sobre los Estados Unidos de América. Él decía, ninguna persona, ningún pueblo puede estar tan ligado a reconocer y adorar a la mano invisible que conduce los eventos de los hombres mucho más que la gente de los Estados Unidos de América. George Washington, al igual que muchos padres fundadores, reconocieron que la existencia de los Estados Unidos se debe a la providencia de Dios. Los Estados Unidos no fue el producto de personas caprichosas que quisieron crear, sino que la mano providencial de Dios está detrás de eso. El acta judicial de 1789 y ley actual requiere que los jueces de la Corte Suprema y de las demás cortes juren y afirmen con fidelidad imparcial hacer todos sus derechos, todos sus trabajos judiciales y deberes del oficio de acuerdo a lo mejor de sus habilidades y entendimiento y de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Por lo tanto, que me ayude Dios. Y ese Dios no es el Dios de Mahoma ni el Dios de otra religión. En 1776, los fundadores, los firmantes de la Declaración de la Independencia proclamaron abiertamente que los Estados Unidos es libre de la Gran Bretaña y apelaron al juez supremo del mundo, del universo, para la rectitud de sus intenciones. En otras palabras, los firmantes de la Declaración de la Independencia de 1776, ellos invocaron el nombre de Dios, Dios Altísimo, para que Él guíe las intenciones buenas, guíe sus intenciones, de que se separan de Gran Bretaña, no solamente por enemistad, no por eso, sino porque es un derecho elegible de las naciones que ellos sean parte de una nación autónoma y soberana diferente a Gran Bretaña. En 1639, por ejemplo, cuando vinieron los puritanos, 1639, los delegados de las colonias de Connecticut, ¿no?, ellos firmaron la primera orden fundamental, se considera como la primera constitución escrita, ¿no?, creada por gobernistas. Proclamaron: la palabra de Dios requiere, ¿no?, que se mantenga la paz, la unión de toda la gente que va a estar viviendo ordenadamente y decentemente en el gobierno establecido de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Imagina que
los artículos de la Confederación de los Estados Unidos, 1778, ¿no? Inicialmente gobernó los Estados Unidos, antes que Estados Unidos sea como Estados Unidos, 1776, había un artículo de Confederación, decía así, ¿no? La Constitución, que fue reemplazada, se refería así al gran gobernador del mundo y que fue firmado en el año de nuestro Señor 1778. ¿Cuál Señor están hablando? No era Mahoma, no era Alá, no era cualquier otro Dios, era nuestro Señor Jesucristo. En el año 1892, la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no?, en un caso con la Iglesia de la Santa Trinidad, después de hacer toda una lista de ejemplos en donde oficialmente reconocen a Dios y al cristianismo en los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en 1892 declara unánimemente que los Estados Unidos es una nación cristiana, ¿no? El preámbulo del estado de Arkansas dice así: nosotros, la gente y el estado de Arkansas, estamos agradecidos al Dios Todopoderoso por el privilegio de escoger a nuestro estado una forma de gobierno civil y religiosa y con libertad religiosa, para que nosotros podamos desear perpetuar las bendiciones y asegurar al mismo tiempo nosotros mismos y a nuestra posteridad las bendiciones de Dios y establecer esta Constitución. El preámbulo de California, donde yo estoy viviendo en el estado, en donde los demócratas están destruyendo esta bendita y hermoso estado. ¿Qué dice el preámbulo de la Constitución de California? Uno de los mejores estados de los Estados Unidos. Nosotros, la gente del estado de California, damos gracias con mucho agradecimiento al Dios Todopoderoso por nuestra libertad, para que podamos asegurar y perpetuar sus bendiciones y establecer así esta Constitución. Reconocimiento de Dios. ¿De dónde salen entonces la gente que dice que no se puede reconocer a Dios, que es una violación civil de iglesia y Estado? Eso es mentira. Eso es mentira. Desde el principio estamos viendo de que los padres fundadores reconocieron a Dios de la libertad cívica y política de esta nación. En 1800, en noviembre 1, 1800, John Adams se convirtió en el primer presidente que comenzó a gobernar en la Casa Blanca. Un día después que él es proclamado como presidente, John Adams, 1800, padre fundador, ¿no?, compuso una oración que esa ahora está inscrita, ¿no?, en el Congreso de la República, y dice: yo oro al Señor de los cielos para que otorgue lo mejor de sus bendiciones a esta casa, y que de aquí en adelante y a todos los que van a habitar, para que nadie habite en esta casa, la Casa Blanca, excepto personas honestas y sabias, los Estados Unidos bajo esta casa. Indudablemente una de las mejores oraciones, pero lamentablemente la historia muestra que hubieron personas, presidentes de Estados Unidos, que fueron blasfemos a la ley de Dios y que lamentablemente deshonraron, ¿no?, la herencia, ¿no?, deshonraron el legado de Estados Unidos. Charles Carroll, firmante de la Constitución de los Estados Unidos, dijo esto el 4 de noviembre de 1800. Dijo: si no existe moral en la República, si no existe ética en la República, los Estados Unidos, no puede subsistir por mucho tiempo. Ellos, por lo tanto, son los que van aquellos que rechazan la religión cristiana. Escuche bien: aquellos que rechazan la religión cristiana, cuya moralidad es tan sublime y pura, les va a asegurar la felicidad eterna. Aquellos que rechazan esa religión pura que es el cristianismo,
Mire, están socavando la fundación moral y sólida, la mejor seguridad para que dure este gobierno libre. Ahí está, hermano. Ahí está la evidencia que los padres fundadores dijeron: sin religión, cristianismo. Sin religión, cristianismo. Cualquier presidente que entre a la Casa Blanca y rechace el cristianismo está destruyendo las bases morales por las cuales esta nación puede persistir y traer bendición a la posteridad. Por 8 años, es más, en los últimos 16 años, he visto, bajo Clinton, bajo Obama, cómo la Casa Blanca se prostituyó en inmoralidad y paganismo. Charles Carroll, lo que acaban de leer aquí, cuando dice: aquellos que están socavando la fundación sólida y moral del cristianismo están destruyendo esta nación. Aborto, matrimonio homosexual, rechazo al cristianismo, invitar a paganos. Sí, y observan todo lo que está pasando. O se vuelven a morir, o arman otro ejército para derrotar a los que están destruyendo Estados Unidos. Porque está totalmente a lo que fue esta nación. 1620, cuando los peregrinos vinieron a Virginia, en el Mayflower, Massachusetts, ellos formaron el primer compacto escrito el 1 de noviembre. Y dice: en el nombre de Dios, habiendo nosotros suscrito este pacto para la gloria de Dios y para el avance de la fe cristiana. 1620. Esto no se enseña en las escuelas públicas. Porque en 1620 viene a ser la razón por la cual existen los Estados Unidos. Es para la gloria de Dios y para el avance de la fe cristiana. Nada más. Pero no se enseña eso en las escuelas públicas. No se enseña. Porque son ateos. Porque son marxistas. Porque no les conviene. Están ellos manipulando la historia de este país. Manipulando. El primer jefe de la Corte Suprema de Justicia, John Jay, cuando asumió el juramento de ser el primer jefe de la Corte Suprema Federal, 1816, dijo lo siguiente: la providencia ha dado a nuestra gente el escoger gobernantes. Es el deber y el privilegio e interés, escuchen lo que dice, de nuestra nación cristiana, preferir elegir a gobernantes cristianos, jefe de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Dos cosas: reconoce que los Estados Unidos es una nación cristiana y reconoce que si se va a elegir gobernantes, que no sean ateos, marxistas, ni sodomitas, ni enemigos de la fe cristiana, que sean cristianos. Que sean cristianos. En 1776, uno de los más influenciantes escritores
en la Revolución Americana, Thomas Paine, dijo lo siguiente: ¿quién es el rey de América? Dice él. Porque Europa tenía reyes. Los Estados Unidos nunca tuvo rey. ¿Quién es el rey de América? ¿Quién reina en América? Y él dice así: quiero decirte algo, mi amigo. El que reina en América está en los cielos. Cayó la boca a todo el mundo. Eso enfureció a los reyes británicos. Porque cuando él dijo, nuestro rey está en los cielos, está diciendo, no reconozco otro rey británico, sino el que está en los cielos, a Dios. Y dice ahí, por lo tanto, no termina, dice esto: separemos un día solemne la palabra de Dios, para que sea la corona en donde reine en los Estados Unidos, por el cual el mundo conozca que en América hay una monarquía, pero no es la monarquía inglesa, es la monarquía de Dios. O sea, Dios es el rey de los Estados Unidos. Esa palabra, esa frase, enfureció a la corona británica. Porque con eso está diciendo, no reconocemos otro rey, pero a Dios. En 1774, Thomas Jefferson dijo lo siguiente: el Dios que nos dio la vida, Él también nos da la libertad. Al mismo tiempo, Él es la mano que destruye y es la mano que nos da la libertad. Y tenemos que estar unidos a Él. Thomas Jefferson. Eso suena para mí como calvinista. En 1861, en su discurso de despedida, presidente Abraham Lincoln dijo el siguiente: sin la asistencia del ser divino, no puedo yo tener éxito por sí mismo. Él. Tengo que confiar en Él, que Él está conmigo, y tengo que permanecer con Él. Yo les encomiendo al pueblo de Estados Unidos al cuidado de Dios. Y es mi esperanza en sus oraciones que ustedes también oren por mí. Me despido en mi discurso de despedida. Abraham Lincoln. George Washington, marzo 6, 1776. Ordenó, cuando las fuerzas británicas se rindieron, huyeron, marzo 6, 1776, ordenó al siguiente día un día de ayuno, oración, humillación, e implorar todo ese día al Señor Todopoderoso que nos dio la victoria sobre los británicos, para perdón de todos nuestros pecados y maldades, para que Él nos bendiga a nuestra armada con su divino favor y protección. Todos los oficiales y soldados están estrictamente unidos para que ese día de mañana se unan y den la debida reverencia en sus deberes sagrados al Señor de los ejércitos. George Washington. ¿Cómo es que critican a Trump cuando menciona a Dios?
la Biblia lo insultan y se burlan? ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos de América, cuando los puritanos y todos los padres fundadores proclamaron abierta y públicamente, con solo tener una Biblia es motivo de vergüenza? John Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos de América, le escribió a su hijo, septiembre de 1811, y le dice: esto a su hijo. John Quincy Adams le dice: hijo, yo leo toda la Biblia cada año. Fíjese, presidente, ¿se imagina que Trump diga, hermanos, digo, pueblo ciudadano, yo leo toda la Biblia cada año? No estuvieran burlándose de él. Mira lo que dice aquí. Tan grande es mi veneración por la Biblia, fíjese, y tan fuerte mi creencia, que es que cuando mi deber de leer y meditar en él es lo mejor de todos los libros del mundo, el cual contribuye a hacer a los hombres buenos hombres, a hacer a los hombres sabios, a hacer a los hombres felices. Y que quiero que mis hijos empiecen a leerla también. Que lo vivan más, que confíen en lo que dice la Biblia. Porque eso será mi confianza, que cuando lo hagan, mi esperanza es que ellos sean buenos ciudadanos, útiles ciudadanos a su país, y que sean miembros respetables de la sociedad. Y fíjese cómo termina. Y que sean una verdadera bendición a sus padres. Los Estados Unidos de América, con el sistema del welfare significa beneficencia pública, ha hecho una desgracia a las familias de este país. Hombres que dan hijos a mujeres y que la mujer no se importa nada del padre ni del esposo, porque el Estado es su marido y su esposo que le da dinero solamente para sobrevivir. Vemos lo que estamos viendo, ¿no? Destrucción. Una juventud que golpea a los mayores si no respeta, los golpea, los mata, destruye propiedad, roba, delincuencia. Y yo me pongo a pensar, un momento. Los padres fundadores no enseñan eso. ¿Cómo en menos de 300 años ha cambiado todo? ¿Dónde está la ética bíblica de lo que están hablando ellos? Porque justamente los gobernantes que entraron no deberían haber entrado. Eran inmorales, irreverentes, blasfemos a Dios, no les importó para nada esta nación. James Wilson, otro firmante de la Declaración de Independencia, abogado, legislador de los Estados Unidos, él dijo que muchos de los fundadores, en otras palabras, lo que él dijo es lo que la mayoría de los fundadores creyeron, que la ley y la religión no pueden estar separadas. ¿Cuál ley? La ley civil. ¿Cuál religión? Cristianismo. La ley civil y la religión cristiana no pueden estar separadas. La religión y la ley son hermanas gemelas. Son amigos, se asisten mutuamente. En otras palabras, religión y ley, uno al lado del otro. La ley divina, descubierta por la razón, y la moral forman la parte esencial de lo que es la vida cívica en los Estados Unidos. Ahí lo dice, padre fundador. El famoso Noah Webster, de los diccionarios Webster, 1828.
el que hizo del inglés el inglés estándar que se enseña hoy en día y que los marxistas lo odian. Dice esto: en mi punto de vista, la religión cristiana es la más importante y una de las primeras cosas en las cuales todos los niños están obligados a ser instruidos en un gobierno libre. Ninguna verdad es más evidente a mi mente que la verdad que la religión cristiana debe ser la base de cualquier gobierno que quiera asegurar los derechos y privilegios de la gente libre. ¿Cómo dicen que los padres fundadores no eran cristianos y que eran enemigos de la religión? Los Estados Unidos basa su prosperidad, su esencia, su nacimiento calvinista, porque así es. Y de ello muchos se benefician. Así es. La evidencia lo prueba. En 1775, durante la Guerra Revolucionaria, Ednan Allen en una guerra con los británicos, Ednan Allen dijo y demandó a los británicos que se rindan. Cuando los británicos le dijeron, ¿por qué tenemos que rendirnos? La respuesta que le dijo este gran patriota. Le dijo, la autoridad que tengo para decirles que se rindan es en el nombre del bendito Jehová de los ejércitos y del Congreso Continental. ¿Se imagina que Trump diga a China y a Irán, les digo en el nombre bendito del Dios Todopoderoso que se rindan, y les pido a los demócratas que reconozcan a Dios? Oiga, le van a decir loco. No, de verdad, le van a decir loco e inmediatamente hasta lo pueden sacar de la Casa Blanca. En el año 1676 era tan a causas de la libertad política de las naciones. Así que la idea de que, ¿no? Dentro del evangelicalismo reciente, Dios no entra en política, religión no es política. Los Estados Unidos, los padres fundadores, los puritanos, los padres de libertad cívica política, alejada de la religión cristiana. (1775) La primera declaración de independencia en América fue en 1775 en una colonia, la colonia de Carolina del Norte, ¿no? Ellos resolvieron, ellos mismos, los colonos de Carolina del Norte, en 1775 decidieron que ya no estaban bajo el mandato británico, ¿no? Cuando los británicos le dijeron, ¿y por qué decidieron ser independientes ustedes nomás? Ellos dijeron, y eso fue la respuesta, porque estamos bajo el poder de ningún ser humano, excepto por el poder y la autoridad de nuestro Dios y del gobierno y del Congreso. Invocación a Dios. Se imagina que Trump diga, a partir de mañana, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, se reconoce la religión cristiana y que no nos sometemos a ninguna autoridad humana, ¿no?, ni demócrata, ni marxista, ni socialista, solamente bajo el nombre de Jesús. Créame que lo crucifican a Trump. Sí, lo crucifican. Se burlan, aparte que se van a burlar más de lo que se burlan, van a demandar que ahora sí le hagan juicio judicial constitucional y lo saquen porque ha violado, según ellos, ¿no?, la separación de iglesia y Estado. Eso es mentira. No existe eso. Los padres fundadores nunca absolutamente creyeron eso. El día que firmaron la Declaración de Independencia, de julio, hoy es 3, ayer, 1776, ellos firmaron la Declaración de Independencia, julio 4.
Julio 2, 1676. Julio 3, un día como hoy. Un día como 1676. ¿No? John Adams le escribe a su esposa Abigail. Le escribe a su esposa Abigail. La esposa de John Adams, Abigail Adams, era una de las mujeres cristianas, puritanas de ese entonces, que si viviera hoy, los demócratas la atacarían, ¿no? De una fanática loca religiosa. Así le dirían a la esposa de John Adams. Porque la esposa de John Adams, Abigail, era una cristiana de pura sangre, protestante, calvinista. John Adams le escribe a su esposa diciéndole que el día de la independencia será celebrada por generaciones que van a venir, o sea, nosotros. Como el gran aniversario, un festival que debería ser conmemorado como el Día de la Libertad, como acto solemne de nuestra devoción al Dios Todopoderoso. ¿Entiende? Los padres fundadores de esta nación, los que hicieron todo este arquitecto, los que crearon toda esta nación, reconocieron el hecho de que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña es un acto solemne de devoción al acto del Dios Todopoderoso. No nació solamente de caprichos de hombres, sino por la voluntad bendita del Dios Todopoderoso. Así lo entendieron ellos. Celebrada con mucha festividad y pompa, con juegos, con deportes, con todo, ¿no? Porque esto tiene que durar para siempre. Los padres fundadores entendieron que no era solamente era el designio providencial. Agosto, ya voy a terminar, 1776. Después de la Declaración de Independencia que fue firmada, Samuel Adams, en un discurso a la Casa del Estado de Filadelfia, dijo esto: tenemos este día restaurada la soberanía a quien, solamente a quien todos los hombres deben de ser obedientes. Fíjese, a Dios. Dios reina en los cielos y con un ojo propicio nos mira a nosotros, sus siervos. Mirando cómo Él nos ha dado la libertad de pensamiento, mirando cómo nos da la dignidad y el autogobierno, el cual Él nos ha otorgado, para que su reino sea reconocido. Mira lo que dice: desde el nacimiento del sol hasta la puesta del sol. ¿Se imagina que un político diga esto, o Trump diga esto? Le van a decir: no, está loco. Audiencia, personas que me están mirando, esto lo dijeron los padres fundadores de esta nación. No sé cuánto tiempo me queda, pero no sé cuánto tiempo tengo. Y quiero terminar con esto. Bueno, tengo mucho material. En su discurso de despedida, George Washington, 19 de septiembre de 1796, dijo: de todas las disposiciones y hábitos
que guía a la prosperidad política de una nación. La religión y la moralidad son indispensables para apoyarlo. Fíjate, religión y moralidad. En vano el hombre pelearía, se esforzaría como parte del patriotismo y trabajaría para alcanzar la felicidad si no hay religión y moralidad. Que nosotros nunca lleguemos al punto en que tenemos que olvidar los principios religiosos de una nación. Cristianismo. Y esto, Samuel Adams otra vez diciendo, padre de la Revolución Americana, 1781. Recuerde su voto, que él no está haciendo una presentación en el momento para agradar a cualquier individuo, o que al menos no tiene que hacer eso. Pero que él está, en el momento de elegir a alguien, está ejecutando uno de los más solemnes confianzas en la sociedad humana. Y por lo tanto, es responsable a Dios y a su país. Con eso quiero terminar. Hay mucho material, tengo cantidad de material diferente a la época colonial que demuestra sinceramente la influencia de la religión cristiana reformada calvinista en los cimientos de esta nación. Mañana 4 de julio mucha gente lo va a celebrar, pero mucha gente no sabe por qué celebra. La prosperidad de esta nación se debe a ellos, a los puritanos, a los padres fundadores que tuvieron una fe profunda en Dios, y Dios los honra. Y nos advirtieron que si la posteridad se olvida de Dios, de la moralidad que está íntimamente enraigada con la política de gobierno, y que no es cualquier religión, sino la religión bíblica de Abraham, de Isaac, de Jacob, la cual fue predicada por cantidad de ministros en la época colonial. Si se olvida que el Dios de Abraham trajo a los puritanos y dio sabiduría a los padres fundadores, y que usó a predicadores durante esa era para golpear la conciencia de la gente y luchar y ganar por la gracia de Dios. Si se olvida eso, esta nación está rumbo al fracaso. Quiera Dios en su providencia, así como dio nacimiento a esta nación, que lo preserve y que levante hombres como levantó en el pasado, y que al mismo tiempo destruya a sus enemigos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Señor, te pido que en este momento tú puedas escuchar el clamor de los que vivimos en este país. No permitas que las fuerzas del mal destruyan lo que tú creaste. Si tú trajiste a peregrinos, a puritanos, a ministros, diste sabiduría a los padres fundadores, no permitas que otra gente malvada, inicua, gente que odia esta nación, la destruya. Tú destrúyelos a ellos y tú preserva esta nación y a tu iglesia. Esa es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, y que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.